Tengo el honor que haya entregado en mí el acompañarnos hoy como uno de los fundadores del Centro UNESCO. Unas palabras tan solo breves para recordar aquellos inicios. Fue con el impulso que recibimos de José Manuel Gironés y Santa Justicia con ello, al convocarnos y decidir ponerlo en marcha. Más tarde con Luis Aguilar como presidente, hasta llegar al presidente Rafael Monzó, que con sus equipos ha venido desarrollando con éxito diferentes actividades como la montaña que este año llega a sus 15 años. Participé en aquellos momentos, le decía ahora al señor Centelles, como vicepresidente de la Fundación Pedro Arroque, superior general de los jesuitas, donde estudié de que casualmente este mes de marzo, el día 5, el Papa Francisco abrió su proceso de beatificación para satisfacción de quienes compartimos su decidida apuesta dentro de la compañía para la formación de hombres para los demás, evitando dar respuestas de ayer a los problemas del mañana, según sus propias palabras. Recuerdo entonces que desde el año 1945, cuando se reunieron en Londres representantes de 37 países para ratificar la Constitución de la UNESCO, han pasado ya 73 años, construyendo la paz en la mente de los hombres y las mujeres. La UNESCO actúa para reducir el porcentaje de personas que viven en la extrema pobreza, así como conseguir la enseñanza primaria universal y la supresión de diferencias entre sexos en la enseñanza. Igualmente, pretende ayudar a los países que lo necesitan a elaborar sus estrategias orientadas al desarrollo sostenible para invertir la actual tendencia de pérdida de recursos en el medio ambiente. Por citar ejemplos de su labor social y educativa, a lo largo de estos años, ya en 1948, año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la UNESCO exhortó a todos los Estados miembros para que declararan obligatoria la enseñanza primaria gratuita. También en 1968, la UNESCO organizó la primera conferencia intergubernamental con vistas a armonizar el medio ambiente y el desarrollo, anticipándose a las recomendaciones que más tarde serían recogidas bajo la rúbrica de desarrollo sostenible.